Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Actívate y Crece, con la que vamos a poner un punto y seguido, por no decir un punto y final, porque continuaremos con este ciclo el curso próximo. Pero esta es la última sesión del curso 2020-21. Y tenemos el honor de contar, una vez más, con otro antiguo alumno. Esto es lo que siempre digo, la riqueza que nos da el saber que hacia donde miremos nos encontramos con un antiguo alumno que nos puede compartir con nosotros su experiencia, su sabiduría y, además, la generosidad de estar aquí para ponernos al corriente a todos. Y, bueno, no voy a perder más tiempo. Voy a pasar a presentar a nuestro ponente de hoy, que es Manuel Tallada. Manuel Tallada es licenciado en Derecho y graduado en Ciencias Empresariales en Comillas ICADE, es E1. ¿Digo la promoción, Manuel? ¿O no la digas. No la bueno, bien. Es socio fundador del grupo MRC International Training desde 1988. Las sociedades del grupo son MRC Cataluña, MRC Perú, Mentoring and Coaching. Y tengo que decir que en los minutos previos, cuando estábamos aquí preparando la sesión con él y hablando, decía que había sido todo un emprendedor y todo un innovador, porque cuando acabó la carrera se lanzó al mundo del coaching y se formó para estar aquí, toda su trayectoria profesional haberla llevado en este ámbito. También es socio fundador de Brain Training Gym y coautor de varios libros. Lleva 33 años, como decía, que es pionero. Lleva 33 años entrenando, entre otras, a las siguientes empresas: Avante, Arcano, Bankinter, Banco de Sabadell, BASF, Bosch, Siemens, Cepsa, CSDEN, Codorniu, Cosentino, Cobap, Deliveroo, Ernst & Young, Emsur, Gestamp. Bueno, aquí hay una larga lista. Yo creo que quien quiera más referencias puede entrar en la web de mrctraining.com y ahí tienen todos los clientes y todas las empresas a las que habéis asesorado y formado. Y como conferenciante ha sido invitado a participar en convenciones de CaixaBank, Ernst & Young, EDAF, Dell, Ferrovial, MásMóvil, Mazda, Móvil Record, Renta 4, Santander, Telefónica y otras muchas más. Y bueno, ya sin más, pues te doy la palabra y a ver cómo tenemos esas actitudes, 21 días de actitudes positivas, que yo espero que sean no 21, sino 367 cada año. Cuando quieras, Manuel. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. Por favor, ¿puedes compartir Sí, por supuesto. En pantalla? Digo, buenas tardes y bienvenidos a esta charla en que vamos a hablar de positivismo y cómo mantenerlo en estos tiempos tan complejos. En primer lugar, es agradecer a Comillas, Alumni, la oportunidad que me da de nuevo de estar aquí. Soy alumno, pero es que mis hijos, 2 de ellos son ex-alumnos de ICADE y mi mujer también. Y nos casó el Dimo, que el padre Díaz Moreno, que le conoceréis pues casi todos los que estáis viendo esta charla. Así que es un motivo de orgullo estar hoy con vosotros. A ver, la estructura, o lo que quiero aquí, es demostraros a lo largo de esta charla que el cerebro se puede entrenar, que el positivismo se puede entrenar, que, como decía Santiago Ramón y Cajal, el ser humano es el escultor de su propio cerebro. Y para eso, para trabajar eso, y antes casi de empezar, me gustaría empezar con una fórmula que utilizamos en MRC, en esta empresa que monté hace 33 años. La fórmula que utilizamos las llamamos las 3 Rs. Y fijaros qué cosa más sencilla. R3 es el objetivo que perseguimos todas las organizaciones. Si yo os preguntase qué perseguimos las empresas que empiece por R, ¿qué contestaríamos? ¿Obtener qué? Resultados. Tú, para obtener resultados, necesitas R1. R1 engloba los recursos de diferentes tipos, desde recursos humanos a recursos tecnológicos, a recursos financieros, a activos, edificios, fábricas, maquinaria, etcétera. El planteamiento que hacemos es: ¿por qué empresas de un mismo sector con recursos similares, con buenos profesionales, con tecnología las dos, con acceso o disponibilidad de recursos financieros, por qué unas consiguen mejores resultados que otras? Bueno, pues entra el multiplicador, que es R2, es el secreto, es la clave en la vida de todo, no solo del resultado empresarial, sino de la felicidad.
Y R2 son las relaciones. Las relaciones que tú mantienes con otras personas, y aquí me estoy refiriendo, si hablamos desde la perspectiva empresa, con mis clientes externos o con mis clientes internos, con mis equipos, como con tu familia, con tus amigos. ¿Sabéis que la longevidad, y vamos a hablar de ello ahora, el factor prioritario son las relaciones sanas? Bueno, pero es que hay un segundo tipo de relaciones que son clave, que son fundamentales, y es de las que vamos a hablar hoy, aquí, en esta charla. Y es las relaciones que tienes contigo mismo, las relaciones conmigo mismo, porque si esto falla, el resto falla. Entonces es fundamental que yo sepa conocerme, autoconocerme, y es fundamental verlo, y verlo de esta forma. Y aquí viene la estructura de esta charla. La he dividido en 4 partes. Las 3 primeras van a ser relativamente rápidas, porque voy a empezar con un test. Os pido a todos papel y bolígrafo. Voy a hacer 5 preguntas. A ver quién saca un sobresaliente. A ver quién acierta 4 o 5. Y os pido sinceridad en la respuesta. Va a haber 5 preguntas, va a haber 3 opciones, A, B o C. Papel y bolígrafo, porque tenéis que elegir una de las 3. Inmediatamente después del test inicial vamos a ver las razones, los beneficios. ¿Por qué es fundamental hoy tener actitud positiva? Lo tercero que vamos a trabajar, o vamos a enfrentarnos a las dificultades, a los obstáculos, a los retos. Todos sabemos, y vais a ver el sentido común que tiene pensar en positivo. Ahora, ¿por qué es tan complicado hoy día? ¿Por qué el cerebro no me deja? Bueno, pues la última parte, que es donde me extenderé más, y espero además que haya preguntas luego en el coloquio, es estrategias, herramientas. ¿Y qué hago mañana? Porque esto vais a ver que es sentido común. Ahora, ¿qué empiezo a hacer mañana? ¿Qué empiezo, como decía Carmen, a hacer los 367 o 365 días del año? He puesto 2 más. Ya he visto que te has venido arriba. Es que me he venido arriba. Yo ya, con 365 me queda poco. Voy a más. Fenomenal, Carmen. Oye, pues vamos a ello. Luego sí espero preguntas, ¿eh? Carmen lo va a llevar bien vía chat, me imagino, o bien en vivo, abriendo micros. Oye, pues empezamos con el test. Ahí van las preguntas. Voy a mirar para atrás para leerlas. No tengo la pantalla aquí delante. El test está diseñado por un médico sueco que murió hace 2 años que se llama Hans Rosling. Hans Rosling escribió un libro que se llama Factfulness. Factfulness es lo contrario a fakes, es decir, son hechos, son datos. Y lo que os pido es sinceridad en la respuesta, no deis vueltas. Esto aquí no nos estamos jugando el aprobar en ICADE para entrar o para pasar de curso. Es simplemente para que veáis cómo funciona el cerebro. Vamos, ahí van las preguntas. Primera pregunta. En los países pobres de todo el mundo, ¿cuántas niñas pensáis que finalizan la educación primaria? Las opciones son 20%, 40% o 60%. Escribir. La segunda pregunta. ¿Cuántos niños de 1 año han sido actualmente vacunados contra alguna enfermedad? En general, no hablamos del COVID. 20%, 50%, 80%. Ahí de nuevo son las opciones A, B, C. Tercera pregunta. En los últimos 20 años, la proporción de población mundial que vive en condiciones de pobreza extrema casi se ha duplicado, se ha mantenido estable o se ha reducido a la mitad. La pregunta 4 dice, en los últimos 100 años el número de muertes debido a desastres naturales ha aumentado más del doble, se ha mantenido o se ha reducido a menos de la mitad. Y aquí va la última pregunta. ¿Cuántas personas en todo el mundo, los 7.700 millones de habitantes que habitamos el planeta, tenemos acceso hoy día a la electricidad? Y las opciones son A, 20%, B, 50%, C, 80%. Muy bien, pues en unos minutos os voy a dar la respuesta y veremos el porqué de las preguntas. Esta sería la primera parte, esto es el test. Ahora vamos a ver los beneficios que tiene pensar en positivo, tener una actitud positiva frente a los retos que te encuentras en la vida. Razones hay muchísimas, pero he cogido algunas
algunas de ellas. La primera es porque te hace sentir mejor. Te encuentras mejor contigo mismo y con la gente de tu entorno. Cuando tu pensamiento es positivo. Fijaros, el pensamiento puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser neutro o puede estar en estrés, estresado. Bueno, pues cuando es positivo resulta que te encuentras mejor contigo mismo, pero es que disfrutas más de la vida, no solo de los grandes placeres, sino también de esos pequeños placeres que tenemos a diario. En tercer lugar, eres una persona más sociable y altruista, eres mucho más generoso. En cuarto lugar, mejora la percepción de ti mismo, con lo cual se eleva tu autoestima. Empiezo a ver mis fortalezas, no solo mis defectos. Todos aquí tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Tienes más habilidades, aumentan para resolver conflictos. Fortalece el sistema inmunitario. En definitiva, te va a llevar al éxito personal o profesional, y profesional, ambos. Con lo cual veis que vale la pena estas razones. Pero hay gente que dice, ¿y los datos? Porque esto sí es muy bonito, esto del optimismo, del positivismo, que sí me gustaría aclarar, y lo vamos a ver luego, como el positivismo inteligente o el positivismo consciente. Ahora que se empieza a hablar mucho del capitalismo consciente, aquí nosotros vamos a hablar hoy del positivismo consciente. ¿Quién tiene más éxito en la vida? Esta pregunta en MRC la llevamos haciendo años en todo el mundo. ¿El optimista o el pesimista? En todo el mundo nos dan la misma respuesta. Y a mí me gusta jugar con el siguiente enfoque. Lo conoceréis alguno, es un chiste muy antiguo, pero es una historia que te cuentan de una fábrica de Elda, de Alicante, de zapatos, que con la crisis le empiezan a caer las ventas y deciden salir fuera al mercado, a buscar nuevos mercados, y envían a 2 personas a un nuevo país. Y estas 2 personas empiezan a hacer una investigación de mercado, y uno de ellos al día siguiente envía un mensaje a la central diciendo, me vuelvo, aquí no hay nada que hacer, nadie tiene zapatos. El mismo día llega un mensaje del otro diciendo, ¿qué mercado tenemos? Nadie lleva zapatos. Es decir, la misma situación, interpretación de las personas. Uno ve el problema, otro ve la oportunidad. ¿Quién tiene más probabilidades de tener éxito? Porque esta es la pregunta clave. No quién lo va a tener o no tener. Eso pueden influir más factores. Pero ¿quién tiene más probabilidades? ¿El que se queda a intentarlo o el que abandona? El que se queda. De nuevo, las respuestas son de sentido común. Bueno, pues decía que no solo hay razones, es que hay datos. ¿Sabéis, por ejemplo, que las personas somos un 31% más productivas cuando la mente está en positivo? Esto está ya por neurociencia descubierto. Hay empresas que se creen que dando caña, dando látigo, echando horas, estando serios, pues la gente es productiva. Pues es mucho más productiva cuando la gente está contenta. Pero es que vendes un 37% más. Los que estamos en el mundo de la venta, el optimismo te influye en tus resultados. Es lo que se llama en psicología la profecía autocumplida. Aquí tengo algún psicólogo que sabe más que yo de esto. Resulta que los médicos aciertan un 19% más en sus diagnósticos, cuando la mente está en positivo. Que se vive de media 8 años más, de media. La esperanza de vida aumenta 8 años. Hay un estudio que se hizo con las monjas de Mankato, en Minnesota. 678 monjas en el año 2000 sometidas a estudio. Resulta que las optimistas, las positivas, vivieron media 8 años más que las que no lo eran. Y tu sistema de defensas, como os decía antes, aumenta. Tu sistema inmunológico. Esto es lo que se llama el efecto placebo, en cierta forma. Es decir, joder, vale la pena el esfuerzo de pensar en positivo. Ahora, aquí viene la tercera parte de esta presentación. Decía, la primera es el test, hemos empezado con unas preguntas. La segunda es, joder, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Qué beneficios tiene? La tercera es, ¿y las dificultades que te encuentras? Pues esto es muy bonito, pero yo mañana salgo a la calle y son problemas. Y llego a casa y son más problemas. Y pongo la televisión, joder, y son malas noticias. Y se han disparado los niveles de ansiedad. Hay problemas ahora mismo muy gordos de salud mental en adolescentes, pero problemas gordos en los que no estamos siendo conscientes. Y eso se produce
Bueno, antes, al no poder ver las diapos aquí delante, me puedo saltar algo, pero vamos, vuelvo a ello. Fijaros, nuestro algoritmo de la felicidad. La felicidad es lo que vamos persiguiendo muchos, por no decir todos. Para mí, el algoritmo de la felicidad es sencillísimo, es una fórmula. Calidad de vida, que es lo que perseguimos, para mí eso es felicidad, calidad de vida. ¿Sabéis a qué es igual tu calidad de vida? A tu calidad de pensamiento. Es decir, si mi pensamiento es positivo, mi vida es positiva, con independencia de lo que sea, de lo que tenga o de lo que haga. Por tanto, la clave es el pensamiento. Esto es lo que tengo que trabajar. El secreto está aquí, no está solo en el cuerpo. Fijaros cómo cultivamos hoy el físico, cómo vamos al gimnasio a entrenar, cómo salimos a correr, cogemos la bici. Es decir, cultivamos el cuerpo, pero que el secreto está hoy y el ataque está aquí, en la mente, no en el cuerpo. ¿Y cuántos de nosotros cultivamos la mente? Si nos pegásemos una ducha, igual que nos pegamos una ducha, una vez al día por lo menos, y los dientes 3, 4 veces al día, pero ¿y la mente? ¿La entrenamos? ¿La trabajamos? Esa es la reflexión. Ahora, ¿por qué es difícil? Aquí vienen las dificultades. El cerebro pesa más o menos 1,2 kg. Es más o menos la media del peso. Por que lo entendamos los que no somos neurólogos, de una forma muy sencilla. Aquí en mi cerebro, en cada uno de vuestros cerebros hay 3. 3 cerebros que funcionan de forma independiente. Uno es el cerebro humano, lo que se llama el prefrontal, es la parte de adelante, es la que me diferencia de mi primo, del mono, del chimpancé. Es donde está la lógica, el razonamiento, la imaginación, donde está el vocabulario, el lenguaje, el análisis. Es el cerebro humano. Tenemos todos lo que se llama el cerebro límbico. En MRC lo llamamos el cerebro del chimpancé, el cerebro del mono. Aquí es donde están las emociones, positivas y negativas. Y luego hay un tercer gran cerebro, que es el ordenador, la base de datos. Este es donde se van recogiendo los hábitos. Por ejemplo, los que hemos aprendido a conducir hace tiempo, tenemos una serie de hábitos al conducir que no tenemos que pensar ni el humano ni el chimpancé. Pensar cuando metes la palanca de marchas. Automáticamente se te va el pie al embrague y pisas el embrague, no tienes que pensarlo. Eso está dentro del ordenador. Cuando te cepillas los dientes, cuando te duchas, son movimientos mecánicos. No hay desgaste de energía, se ha convertido en hábito. Ahora, hay hábitos positivos y hábitos destructivos. Y el secreto en la vida, porque el hábito luego pertenece en el ordenador. No se puede borrar, sería ideal si lo pudiésemos borrar, pero sí se puede sustituir. Ahora, borrar va a estar siempre ahí. Pero vamos a ver, conociendo un poco este ordenador, la dificultad se produce en un órgano del tamaño de una almendra, que está más o menos aquí en el centro del cerebro, que se llama la amígdala. No son las amígdalas que nos quitaron a mi generación, que por cierto antes Carmen le decía no lo digas. Yo acabé hace 40 años aquí en ICADE. Este año, mi promoción, cumplimos 40 años. Bueno, pues la amígdala es lo que nos ha permitido a nuestros antepasados sobrevivir, subsistir. Ha conseguido que lleguemos hoy aquí nosotros, los que estamos aquí. Porque la amígdala es como un detector de humos, es un sistema de alarma que está pendiente de amenazas. Hasta hace muy poquito en la evolución de la especie, fijaros, hace 4 millones más o menos de años, 4 millones, aparece Lucy, baja de un árbol y es descubrimiento en Etiopía, más o menos. Fueron 4 millones de años. Desde hace 4 millones de años hasta hoy, 2021, que han pasado años, pues hasta hace muy poquito, pon 100, 200, 300, 500 años, en función de la zona donde nacieses, el ataque que teníamos era un ataque físico. La amígdala se te activaba, es como un semáforo, pensar que está en amarillo, está en alerta, y de pronto ve una amenaza física, un oso, un enemigo, una serpiente. Se te activa el instinto de supervivencia y escapas, huyes, luchas, peleas, te haces el muerto. Ahora veremos las 4 reacciones que tiene el cerebro para sobrevivir. Ahora, ¿qué ocurre hoy día? Que las amenazas no son físicas. Tú hoy no sales de casa y hay un oso. Tú no sales de casa y hay un tío con una navaja todos los días esperándote.
¿La amenaza dónde está? La amenaza es imaginacional, es virtual. ¿Y sabéis qué está ocurriendo hoy? Que es permanente, está 24 horas al día, está en activo. Hay un libro muy antiguo que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? ¿Sabéis qué les pasa a las cebras? Si veis algún documental de National Geographic, es muy bonito verlo porque las ves en la pradera pastando y de pronto aparecen los leones, la manada de leones. En ese momento la amígdala en la cebra se activa y les pone en situación de huida. Flee, fly, vuelan. Y ves cómo corren todas. Y los leones detrás. Hasta que los leones atrapan a una de las cebras. Y se ponen a devorarla. En ese momento es curioso. Ves que el resto de cebras se paran y siguen pastando al lado de los leones. Se les desactiva el estrés. ¿Qué ocurre hoy? Que se nos está inflamando. Que está activado 24 horas al día, que por las redes sociales, por la tecnología, por la comunicación que nos va llevando, ahora lo vamos a ver, está en activo y al estar hiperactivada se te inflama y al estar inflamada se genera la ansiedad y la ansiedad acaba en mucha gente en depresión y esto ya sí que es un problema gordo cuando pasas a la fase depresiva. Bueno, pues todo esto lo vais a ir viendo aquí. Os decía, la amígdala, para que se quede el mensaje, es como un semáforo. Ese semáforo normalmente está en amarillo, está en alerta. En el momento que pasa verde se activa el cerebro humano, el prefrontal, el que piensa, el que analiza, el que razona. Cuando se pone en rojo se activa el chimpancé, el selvático. Cuando se activa el chimpancé, el rojo, tienes 4 opciones. Los ingleses las llaman las 4 Fs. La primera sería fight. Tú piensas, una escena corriente que te has ido a un país no muy recomendable, estás en una ONG trabajando en el tercer sector, has alquilado una pequeña habitación en un hostal y vuelves en un autobús de estos atestados de gente y sales de noche para ir a tu hostal y vas yendo, caminando despacio y de pronto empiezas a oír unos pasos detrás tuya, miras así y ves una figura alta, grande, ves la sombra que va detrás tuya y cada vez más rápido. En ese momento se desactiva el humano, la lógica, y se activa el chimpancé. ¿Qué haces? Pues hay gente que se dan la vuelta y pelean. Ahí te lo estás jugando que venga alguien con una navaja. Hay gente que lo que hace es sale volando. Es decir, la adrenalina se te va a las piernas y cogen una velocidad las piernas. La tercera opción es te haces el muerto. Esto pasaba mucho en las guerras, los soldados. Se hacían el muerto. Pero no es que te hagas, es que los músculos se te paralizan. Y el enemigo pasa de largo, creyendo que estás muerto. Y la cuarta es la sumisión. Esto, el faun, es el cervatillo. Yo pongo el ejemplo de 2 perros cuando pelean y uno quiere acabar la pelea, se da la vuelta y le pone el cuello. Se somete. Es la cuarta, y esto es lo que pasó en el nazismo, en cantidad de situaciones en la vida, cuando el ser humano se somete. Bueno, pues son las 4 situaciones. Ante amenazas, como decía, normalmente físicas, reales. Hoy, la información, ¿de dónde nos viene esa información que percibimos, que nos llega al cerebro? Pues nos viene de 2 lados, de la comunicación que recibimos de fuera y de la comunicación que recibimos de dentro, externa e interna. Cógete un día corriente, el día de hoy, te levantas por la mañana, te pones a ver las noticias, ¿quedan buenas o malas noticias? Pones la radio mientras vas en coche, en los que estamos volviendo al trabajo presencial, no teletrabajo. Te metes en la tertulia, ¿qué te da? ¿Buena o mala noticia? Y llegas al trabajo, y es tensión, es resultados. Y afortunadamente ahora los atascos no los tenemos, pero normalmente los que vivimos aquí en Madrid además es el atasco. Llegas a casa por la noche y pones la tele, y la tele ¿qué te da? Programas de máxima audiencia, reality shows, más desgracias. Fijaros, se dice que de la comunicación que nos llega de fuera, hoy el 90% es negativa. 90 de cada 100. El problema no está solo en la de fuera, está en la de dentro. A ver, pregunto, los que estamos hoy aquí en la sala, ¿hablamos internamente con nosotros mismos? ¿Tenéis esa comunicación interior? Es lo más normal del mundo, hablar con uno mismo. ¿Alguien lo hace en alto? Sí. Eso ya no es tan normal, Carmen. Es una broma. El otro día tenía un señor que me decía, yo voy y me pongo las tertulias de la radio y me pongo a discutir con los tertulianos. Bueno, pues el tema de la interna
es que el 80% es negativa. Pensar por la mañana, te duchas, te miras al espejo, ¿cuántas veces te dices a ti mismo, qué bien me veo hoy? ¿Es habitual eso? ¿O no vas buscando, mira estas ojeras que me están saliendo, este granito que me ha salido aquí? 80% de la comunicación interna es negativa. Por eso yo tengo que intentar luchar contra esto. La externa hoy es desinformación, son bulos, son malas noticias. Fijaros los datos. Y aquí vengo a los que habéis hecho el test. A ver, luego me decís en el coloquio, y recuérdamelo, Carmen, a ver quién acertó 4 o 5 de las preguntas. Voy muy rápido con ellas. El test de Hans Rosling, que habéis hecho al principio. Ahí viene la pregunta por si alguien no lo hizo, pero quiere contestarlo. A ver dónde me he dejado el reloj aquí. Vale, la primera pregunta. La respuesta es la C. Es decir, ¿cuántas niñas acaban la educación primaria en países pobres de todo el mundo? Pues exactamente es el 63%. Pero vamos, redondeamos en la respuesta y ponemos el 60%. La segunda es la C. Niños actualmente vacunados de 1 año en todo el mundo. Más del 80%. La tercera es la C. La proporción de población mundial que vive en condiciones de pobreza extrema se ha reducido casi a la mitad. La cuarta es la C. El número de muertes debido a desastres naturales ha disminuido a menos de la mitad. Y me gustaría que hubiese cantidad de gente para decir. Y la quinta, pues la quinta es la C también. 5 Cs. ¿Cuántas personas tenemos acceso hoy en todo el mundo a la electricidad? El 80%. No quiere decir que el mundo esté de forma maravillosa, porque todavía hay casi 2.000 millones de personas que no lo tienen, el acceso al... Pero estamos viviendo la mejor época de la humanidad. Es fantástico el momento que estamos viviendo. Lo vais a ver en un vídeo. Fijaros este vídeo. Ahí tenéis a la derecha los continentes en colores. Ahí veis América en verde, África en azul, en rojo tenemos a Asia, etcétera. He dicho África azul, exacto. Tenemos en amarillo a Europa. Tenemos 2 ejes. El eje norte-sur es la esperanza de vida y va por años. Empezamos casi en 20 años, 30, 40 hasta 80. El eje horizontal es la renta per cápita en dólares y actualizada. El vídeo va a empezar en 1800 y va a ir hasta el 2020. Y va a ir en 1 minuto, en menos de 1 minuto. Los países son las burbujas que estáis viendo ahí. El tamaño de la burbuja es la población del país. Es decir, veis 2 grandes burbujas rojas. Ahí tenemos a los 2 grandes países asiáticos, a China y a la India. Ahí veis Europa en amarillo. Fijaros en 1800, la esperanza de vida en los países escandinavos, Noruega, Finlandia, Suecia, era de 30 años, en 1800. En 1800 los niños de 12 años en Inglaterra trabajaban en minas de carbón 14 horas al día. Y estamos hablando de ayer en esa evolución de la especie de 4 millones de años. Bueno, pues fijaros qué ha pasado en 200 años. Ahí va el vídeo corriendo. Veis que más o menos hasta 1900 pues va subiendo un poquito la esperanza de vida. Europa ya empieza a adelantarse en renta per cápita. Ahora, cuando se llega a 1900, la mal llamada gripe española, habéis visto la bajada, ahora la Primera Guerra Mundial bajada, Segunda Guerra Mundial de nuevo bajada. A partir de 1960, ¿dónde vamos los países del mundo? Fijaros en 2020, resulta que el país peor de África, si a alguno le interesa esto, ya le pedís a Carmen, para que pasaré los enlaces, pincháis la burbuja y os aparece el país. Son 55 años. Es que hace 200 en Suecia eran 30 años. Es que estamos viviendo en un momento glorioso, pero ¿qué información nos da la prensa? Nos da las buenas noticias. Tú imagínate que yo estudio periodismo. En periodismo lo primero que te enseñan es que la sangre vende, es la primera clase magistral. Y que yo digo, oye, voy a poner un titular. En el año 2019, antes de que empezase la pandemia, resulta que hoy han volado en todo el mundo 90.000 aviones. Resulta que más de 1 millón de personas han volado en esos aviones y han llegado a su casa o a su trabajo o a su hotel con seguridad, sin problemas. ¿Creéis que esta noticia vende?
¿Me lo publicaría o me echaría el editor del periódico? Ahora, si cae una avioneta con 4 personas, ¿nos enteramos de inmediato en todo el mundo? Tú fíjate cómo vuelan las malas noticias, pero las buenas ninguna. Con la pandemia todo es lo malo, nadie te da las buenas noticias en este momento que estamos viviendo. ¿Qué ocurre con eso? Que el instinto de negatividad que os decía lo tenemos inflamado, lo tenemos inflamado. Comunicación interna, pues lo dejo de nuevo con 6 preguntas. A ver, contestaros a vosotros mismos y con sinceridad. ¿Rumiáis los problemas? Rumiar un problema es pensar un problema que tienes por la noche y te lo quieres quitar y te vuelve. Lo rumias y te lo vuelves a querer quitar y te vuelve más grande. ¿Padecéis alguno de insomnio o irritabilidad? ¿Te irritas fácilmente hoy día? ¿Se te empiezan a olvidar las cosas? ¿Te cuesta concentrarte, mantener la atención en algo? ¿Cuántos sufrimos por anticipado? Yo en mi casa tengo una experta. ¿Cuántos tenemos dificultades para vivir con personas más lentas? Aquí en mi casa hay un experto. Es decir, pero ¿cuántos de los que hemos o estamos escuchando esta conferencia contestaríamos más de 3 síes a esto? Pues aquí tenemos un problema. De nuevo la inflamación de la amígdala. Esto que te genera ansiedad. Y la ansiedad te acaba llevando a la depresión. Entonces tú tienes 2 sistemas. Uno es medicación, ir a la química. Ahí sabéis cómo se ha disparado la venta hoy día de ansiolíticos, de antidepresivos, de hipnóticos para dormir. O ir buscando remedios naturales. Y esta es la última parte de la charla, que es soluciones. ¿Cómo abordo todo esto? Muy bien, pues aquí van las primero posibles estrategias, vamos a plantear, y luego alguna herramienta concreta. Estrategias. Aquí me he apoyado mucho en frases que me han gustado mucho. Lo primero, esto de la falta de positivismo. ¿Tiene solución? Porque hasta ahora he planteado una situación, y una situación muy negativa. Ahora, ¿tiene situación? Pues viene la primera buena noticia. Mira, ¿os gustaría tener un mando como el que tenemos en la televisión? Yo estoy viendo la televisión, hay una serie, hay un programa, algo que no me gusta, ¿y qué haces con el mando? Le das a una tecla y cambias de programa, o le das al off y desconectas. ¿No os gustaría tener un mando que dirija el cerebro? Que cuando te viene ese problema por la noche, tuvieses, yo no quiero estar centrado en ese problema, y le doy al off, o cambio y me voy a otra historia. Bueno, pues eso es lo que nosotros en MRC estamos entrenando, porque entendemos que es la base, es el cimiento del éxito, en la vida y en las organizaciones. Y ahora, igual que otros músculos, la buena noticia, como os decía al principio, es que se puede entrenar, es entrenable. Hay gente que dice, es que yo he nacido así, yo no puedo cambiar, joder, mis padres eran así y yo soy así. Sí, se puede cambiar. Y ahora es lo que vamos a verlo. Ahora, claves para verlo. Claves para ver cómo se puede entrenar. La primera de ellas es la felicidad. Imaginar que se compone de 3 elementos. El primero, sí es cierto, que es genético, te vienen los genes, pero como mucho es un 50%. No puedes decir 100%, porque eso sería el determinismo. Eso decía, ya mi vida está predeterminada. Cuentan la anécdota de un señor padre alcohólico con 2 hijos. Los hijos crecen y uno de ellos se hace alcohólico y el otro no. Y la gente le pregunta al alcohólico, oye, ¿tú por qué eres alcohólico? Y eran gemelos los 2. ¿Os imagináis qué contesta? Porque mi padre era alcohólico. Le preguntan al otro, oye, ¿y tú por qué no eres alcohólico? ¿Os imagináis la respuesta? Sí. Exactamente la misma. Porque mi padre era alcohólico. Es decir, mismos genes, pero ahí está la decisión, la libertad de elegir. Hay un segundo elemento que influye mucho en la felicidad, que son las circunstancias de la vida. Circunstancias que no están muchas de ellas a tu alcance. Nos toca mañana la lotería, pega un subidón la felicidad, pierdes el trabajo, pega un bajón la felicidad, se te muere un familiar cercano, querido, bajón, te promocionan en tu empresa, subidón. Son circunstancias de la vida. Esto se dice más o menos es el 10%. Nosotros entramos en el factor más importante y es en el que influye tu voluntad, en el que puedes modificar tu actitud, el que puedes entrenar el positivismo consciente, el positivismo inteligente. Y para eso vamos a hablar medio minuto del concepto de proactividad. Hay gente que ha malinterpretado proactividad. El jefe, quiero gente proactiva.
y lo interpreta como ser todos hiperactivos, hacer cosas. No es eso. La proactividad es la última de las libertades y la desarrolló Viktor Frankl. Habréis oído muchos hablar de él y si no habéis oído, leer porque es uno de los 100 libros más leídos en la historia. El libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Este señor judío, psiquiatra, casado, recién casado, su mujer embarazada de su primer hijo, y llegan los nazis y le meten en un campo de concentración. En uno a él, su mujer embarazada en otro. Su hermana y sus padres. Murieron todos salvo él. Él sobrevivió. Y él desarrolló lo que llama la última libertad, la que no me pueden quitar. Y es la libertad de elegir mi actitud. El estar encerrado, que me den un mendrugo de pan duro diario, solo eso, trabajar con los pies descalzos, a 20 bajo cero en Polonia, en invierno, eso no lo puedo elegir. La interpretación que le doy yo, a través de mis lentes, la puedo elegir yo, y es mi última libertad. Bueno, pues esa es la clave para la actitud positiva. Para eso, mis 3 consejos, y consejos rápidos. En esta etapa de turbulencias, de dificultades, estos lo van a pasar mal, ¿eh? ¿Qué puedo hacer yo? ¿O qué 3 estrategias planteamos de entrada? La primera es confiar en tus posibilidades. Confía en la cantidad de posibilidades que tienes. La confianza, igual que en los demás, es clave. Primero la confianza en ti mismo. Este señor, los de mi generación a lo mejor le conocéis, es Facundo Cabral, es cantautor o era cantautor, era poeta, era filósofo. Este hombre murió hace 10 años en Guatemala, al acabar un concierto. El que le había contratado estaba metido en temas de droga, aparecieron unos sicarios, se equivocaron y al pobre Facundo le mataron. Facundo tenía una frase muy bonita. Facundo decía, no digas no puedo ni en broma, porque el subconsciente, el inconsciente no entiende y a lo mejor se lo toma en serio y le hace caso. Ford decía tanto, si tú crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Por tanto, cree en las posibilidades que tenemos todos y en positivo. Imagínate siempre algo mejor de lo actual. Una chica a la que queremos, yo creo, la gran mayoría, por no decir todos, es Irene Villa. Yo alucino con Irene Villa, porque esta chica sí que podía quejarse, sí que podía ser negativa, tan joven y perder las piernas. En un atentado ella no tenía nada que ver en esa circunstancia. Es a una de las personas, o la primera que le oí esta frase, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu última opción. No lo sabes lo fuerte que eres. Bueno, pues confía en tus posibilidades. Es triste que tengamos que llegar a esa situación límite para poder descubrirlo. Esa sería la razón 1. La segunda, valoremos lo que tenemos. Tú fíjate, la fase de valorar las cosas tiene 3 etapas. La primera, cuando quieres algo, cuando lo deseas. Imaginar que le ponemos un valor subjetivo a algo de 6. No sé, mi hija se quiere comprar un bolso. Mi hijo se quiere comprar un coche y le pone en la escala 0-10 valor 6. Eso sería cuando lo deseas. Ahora, lo tienes ya y pasan los meses y pasan un par de años. ¿Qué valor le daríais a eso que tienes, a ese bolso, a ese coche? Pues yo soñaba con el coche, ahora ya han pasado 2 años. Me meto en vuestra mente y acierto si pienso un 3, un 4. Baja el valor cuando lo tienes. Ahora voy un salto más allá. Y este para mí es el triste. ¿Y cuando lo pierdes? ¿He acertado? Si os habéis metido en la cabeza un 7, un 8, un 9. Es triste que tengamos que perder algo, algún ser querido, que tengamos que perder algo bien material, pero ya digo, no tiene por qué ser material para ponerlo en valor. Entonces, en lo único que yo puedo trabajar aquí es en el presente, en lo que tengo. Ahí es donde tengo que trabajar. Pues valoremos lo que tenemos. El vídeo este me llegó por WhatsApp hace un par de días y me encantó.
bien, pues muy representativo, ¿eh? Suponer que, ¿qué valor le damos al agua? Yo ahora tengo sed, llego a casa y voy directo al grifo, ¿y qué esperas? Que salga agua. Y que salga agua fresquita, pero tienes la posibilidad de elegir hasta siquiera más templada o algo más fría. Suponer que mañana llegas a tu casa y te encuentras en el portal un cartel que dice avería técnica 3 días sin agua. ¿Valoraríamos eso? Ahora es triste que lo perdamos. ¿Por qué no agradecer eso que tenemos hoy? Que son pequeñas cosas y las tenemos delante. Bueno, pues esa es la segunda estrategia. Y la tercera, y acelero un poco, es las relaciones que construyes en tu entorno y las que mantienes contigo mismo. Entendemos que hay dos tipos de personas. Personas tóxicas, personas, entre comillas, malas, gente que se queja, gente que es negativa, gente que no escucha, gente que es prepotente, que no es humilde. Los hay. Tenemos un seminario muy bonito, por si se anima alguno aquí, que se llama Cómo manejar gente difícil. Tiene un éxito bestial. Bueno, es ¿cómo manejo yo gente tóxica? Me gusta contar la historia del carromato. Padre e hijo pequeño, 8 años, van paseando por un camino y empiezan a oír un ruido detrás. Y el padre le dice al hijo, es una carreta, hijo, y la carreta va vacía. Lo que se oía, lo único era el ruido de la carreta. Total, que al cabo de un rato gira la curva y aparece la carreta vacía, como esa. Y el padre le dice al hijo, ¿ves, hijo, lo que te decía? Y el hijo le dice, papá, yo que venía una carreta sí lo sabía, pero tú, ¿por qué sabías que venía vacía? Le dice, porque las carretas son como las personas. Cuanto más ruido hacen, más tóxicas son. Y es que hay gente que hace mucho ruido, pero que realmente lo que es tóxico, aporta poco. Hay gente que en vez de tóxica es... A ver, ¿qué letra cambiaríais? Y he puesto... No, ¿qué letra pondríais? Es cambiar una letra, ¿eh? Es cambiar tóxico por tónico. Hay personas que son tónicas, que aportan, que te hacen crecer, que te escuchan, que son humildes, que son creativas, son optimistas, son positivas, te gusta estar con ellas. Bueno, pues yo puedo elegir dos cosas. O por lo menos puedo elegir la que yo quiero ser. ¿Con quién me encuentro? Pues muchas veces no está en mi mano. Las cartas te las dan. Ahora, ¿cómo las juego? Sí está en mi mano. Entonces, por lo menos os dejo el mensaje de elegir ser positivos. Y ahí acabo con las herramientas. ¿Qué herramientas utilizo para ser positivo? Hay esta frase de Vivian Green, es una escritora más conocida por su marido, Graham Greene, también escritor, que a mí me encanta y viene muy bien en estos tiempos. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Ahora, en época de pandemia, nos podemos o lamentar o podemos, en la circunstancia, verla con otro filtro. Ver como las oportunidades que se te empiezan a presentar. ¿Cómo le doy continuidad a todo esto? Bueno, pues aquí vengo como umbral a hablar de nuestro libro, el libro de MRC. En la pandemia, nuestra empresa, somos 21 entrenadores, nos quedamos de pronto parados y dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar amigos, a la familia, a nuestros clientes, para que mantengan el positivismo? Y creamos 21 días de actitudes positivas. Este libro es un manual de trabajo. Cada día tiene un ejercicio, o un vídeo, o un artículo, para que te entrenes. Porque, como os decía al principio, el cerebro se puede entrenar, pero tienes que hacerlo a diario. No vale con un día, con pensar en positivo, entrenarte, hacer un ejercicio y ya está. Tienes que hacerlo a diario. Igual que te duchas a diario o te lavas los dientes. Igual que cuando vas al gimnasio no vale ir un día. Yo imaginar que quiero correr maratón estas Navidades y salgo un día al gimnasio y me apunto. Y el segundo día ya me aburre esto es aburridísimo. ¿Cómo voy a poder correr el maratón? ¿Cómo voy a cultivar el cuerpo? Pues se puede entrenar el cuerpo, pero se puede entrenar la mente. Este libro, además, que os invito no solo a comprar, me encantaría que lo regalaseis a algún amigo que tengáis tristón, un poco pesimista, un poco negativo, porque los beneficios, además, van a la Fundación Aladina, son niños o adolescentes con cáncer, o van a compartir. A compartir es otra organización muy parecida a un banco de alimentos, pero en vez de banco de alimentos es de productos de higiene y de limpieza, dirigidos a personas en exclusión. Es una labor maravillosa la que están haciendo. Pues no sabéis la cantidad de personas hoy día que están en exclusión.
Bueno, y es un libro además que está referenciado por 5 grandes gurús. 3 son médicos. Ahí tenéis a Vallejo Nájera, es psicóloga, magnífica, tiene más de 34 libros. Tenéis a Marián Rojas Estapé, un libro precioso, el último que hizo, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, es psiquiatra. Y tenemos a Mario Alonso Puig, que lo conoceréis muchísimos, que es cirujano digestivo, pero que se dedica a trabajar la mente y la actitud. Dejó la cirugía hace muchos años. Está Javier Iriondo y Víctor Coopers referenciándolo. Si os metéis, además, en esta web y ponéis vuestros datos y contraseña, hemos creado un foro para ir creando más artículos, más debates, más vídeos, es decir, para seguir entrenando el positivismo. Los ejercicios, muchos de ellos son 3 minutos al día, no te pedimos más. Pero es que 3 minutos vale la pena, te compensa en tu felicidad. Herramientas que os quiero dar aquí, pues mira, son sencillas, pero qué poca gente las hace. Porque no entrenas hasta que es tu última opción, y es triste que tenga que ser tu última opción. 3 agradecimientos diarios, diferentes y por escrito. Despiértate cada mañana y escribe 3 razones por las que das las gracias a la vida, por las que estás alegre, por las que estás contento, y tienen que ser diferentes. Segundo punto, recuerda una experiencia positiva de ayer. Esto te obliga a cada día a plantearte un reto, a salir de tu zona de confort, a hacer algo diferente. Y de eso me enorgullezco hoy, de lo que hice ayer diferente. Realizar ejercicio físico, evidentemente algo que te guste. Si a mí no me gusta el gimnasio, es espantoso tener que ir al gimnasio. Ahora tienes que buscar, puede ser baile de salón, puede ser pasear por el campo, pero mente sana e cuerpo sano. En cuarto lugar, la meditación. Nuestra mente se ha acelerado, es la enfermedad de este siglo, se ha pasado de vueltas. Hay un libro de un francés muy interesante que se llama La civilización de la memoria de pez. Sabéis que la memoria de un pez se dice que vienen a ser 9 segundos. Cada 9 segundos se le olvida. Por eso vive feliz en el acuario. 9 segundos, pero luego resetea y vuelve a empezar. ¿Sabéis perdón, son 8 segundos la del pez. ¿Sabéis la de nuestros hijos pequeños? Es 9 segundos hoy la atención. Es 1 segundo más que un pez. Somos la civilización, me incluyo, ojalá, de la memoria de pez. El problema está en el primer músculo de aquí, que es la atención, la concentración. La meditación te ayuda a eso. Por eso hay una ola hoy de mindfulness, de vías, tienes aplicaciones, tienes cantidad de métodos, de formas. Y por último, dar. Dar genera mucha más felicidad que recibir. Desarrollar actos aleatorios de bondad. Puede ser desde un agradecimiento a tus padres, puede ser desde ayudar a alguien a cruzar la calle. Es decir, tienes oportunidades así. Pero es que no solo generan felicidad al que le das, es que te genera a ti un montón de felicidad. Muy bien, pues eso son 5 herramientas así concretas. Y ahora lo que quiero pasar es a preguntas, dudas que hayan quedado aquí. No sé el chat si se ha movido o no se ha movido. Ahora lo veremos. Abrimos el chat en este momento, pero yo antes de eso voy a pedir, los que estamos aquí, que hoy está esto muy concurrido porque estamos 6 personas, pues pido un aplauso para Manuel. Muchas gracias a ti, Carmen. 6 personas es mucho mejor que nadie, que es lo que llevamos año y medio. Estar con Zoom delante o con el Teams o Webex y tener esa pantalla tan fría. Bueno, pues animo a las personas que nos han visto, que te han escuchado, a que nos hagan llegar preguntas. Yo, mientras se animan... Yo lo que veo que hay gente que no lo ha oído, ¿eh? Al principio, vale. Porque no habíamos empezado a hablar y decían, no se oye, pero luego ya abrimos el micrófono y ya se vieron que sí estábamos. Hablabas de las monjas de Roncato, o Mankato. Las monjas de Mankato. Sí, fíjate, este es un experimento que hizo Seligman. Seligman es un psicólogo creador de una corriente fortísima, que es la corriente de psicología positiva. Es decir, hasta Seligman lo que se estudiaba, igual que en medicina, son las enfermedades y cómo lo manejo. Tipos de depresiones, creo que hay 29, 30 tipos de depresiones, 20 tienen tratamiento hoy día, hay 10 todavía que no lo tienen. Pero se trabajaba con la enfermedad. Seligman dijo, ¿por qué hay gente feliz? ¿Por qué te vas a la India y ves esas sonrisas genuinas? Y empezó a analizar la felicidad.
Y uno de sus experimentos más conocidos se hizo con monjas. Las monjas es un segmento, Carmen, muy homogéneo. Monjas de clausura, es decir, la misma alimentación, no fuman ni beben, no han sido sometidas al estrés de un embarazo, las rutinas diarias son las mismas, tienen esa meditación que se alcanza con los rezos. Bueno, pues él lo que puso a su equipo es analizar, encontraron en el sótano del convento los diarios de las monjas, entre ellos la carta de despedida del mundo terrenal. Una monja, cuando va a ingresar al convento, se despide de familia, de amigos y escribe una carta. Encontraron esa carta y los diarios. Los estudiantes, sin saber quiénes eran las monjas, lo que analizaban era el escrito. ¿Cuáles pensaban ellos que eran más optimistas, más positivas? Y lo que analizaban era el lenguaje que utilizaban. ¿Cuáles juegan con palabras o emociones positivas? Tales como esperanza, qué alegría, la fe, qué maravilla, frente a otras que las palabras eran más neutras o negativas. Y de ahí sacaron al segmento que entendían positivo. Bueno, pues al cabo de muchos años resulta que habían vivido de media 8 años más las positivas, de media, que las negativas. Entonces lo que dices es que hasta la longevidad. El otro tema que decía al principio con las relaciones, eso se ha visto en Japón. Hay un pueblecito que es el más longevo del mundo y se ha visto que es por las relaciones que mantienen. Por eso esto de la pandemia, para mí lo peor de la pandemia es cómo nos aíslan, el aislamiento, cómo nos llevan a la indefensión aprendida, cómo nos manipulan en cierta forma y te dicen cuando nos encerraron la primera vez son 15 días. Y te creías que eran 2 semanas y a las 2 semanas iba a poder volver con mis amigos a cenar, a tomar una cerveza, pero de pronto te decían, no, otras 2 semanas. Bueno, pues todavía aguanto 2 semanas más, pero otras 2 semanas. Y esto te lo empezaban a alargar. Tú imagínate que yo quiero entrenar para correr la maratón. Y me dicen, para correr tienes que hacer un esfuerzo. Manolo, no he corrido nunca, 5 kilómetros. Y me pongo y hago el esfuerzo. Y llego a los 5 kilómetros derrotado. Y cuando voy a llegar me dicen, espera, 5 kilómetros más. Digo, 5 más. Y vuelvo, 5. Y cuando voy a llegar a los 10 me dicen, 5 más. Te tumbas. Esto era cómo asediaban los castillos en la época medieval. El sitio era permanecer asediando hasta que la gente entraba en indefensión aprendida, veían que no puedo hacer nada, no está en mi mano nada, y ponían, dególlame, córtame el cuello, me rindo. Esa es la indefensión, es cuando has perdido la esperanza, y es lo peor, o cuando no puedes desarrollar tus relaciones. Bueno, Íñigo dice que se tiene que marchar, la presentación muy interesante y positiva y que muchas gracias. Bueno, gracias, Justo Íñigo. También dar las gracias y, a ver, yo soy muy positiva, fíjate que he dicho los 367 días del año, es que tengo poco, con 365 quiero más todavía. Pero hay veces que decías que antes que había una serie de puntos, como si rumiaba los problemas, tenías insomnio y tal, cumple los 5 puntos. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo este libro. Aquí tienes parte de la solución, vale. La otra está en tu mano. Vale. Estamos todos. Lo que sí tenemos, yo recomendaría desacelerar. Por ejemplo, volver a la lectura. Por ejemplo, desconectar de las redes sociales por la noche. Pero sepáralo. A tus hijos quítaselo. Es como si le pones a un alcohólico el bar en la habitación. El dejarle hoy un aparato, porque su mente no desconecta. No lo estamos viendo, pero no están desconectando. Y eso te lleva a ansiedad, a que el pensamiento se acelere. ¿Y sabes qué pasa entonces? Que tú no eres dueño de los pensamientos, es el chimpancé. No tienes el mando. Y los pensamientos te empiezan a saltar, lo que os decía antes, y es una invasión de pensamientos que tú no quieres y que muchos de ellos son pensamientos negativos que te llevan a emociones negativas. Y el problema de la emoción negativa es que son como el velcro, te enganchan. Ojalá fuesen como el teflón. Como el teflón son las emociones positivas. El problema es que resbalan las positivas. Entonces, el centrarte en el presente, que es lo único que es real, valorar lo que tienes, agradecer con agradecimientos lo que tienes, es clave. Y esto te va a ir llevando a relajarte. Tienes muchas aplicaciones. Hay una que nos recomendó el otro día una psicóloga, Alejandra Vallejo Nájera, en una tertulia que tuvimos muy interesante, que se llamaba
Ahora lo miro aquí. Pero es muy interesante, es gratuita la aplicación. Y también es muy interesante. Además, que es lo bueno que tiene gran parte de la tecnología hoy día. Pero fíjate la que nos recomendaba. Respirrelax Plus. Al acabar la X hay que poner un más. Respirrelax Plus. Ahí lo que te aparece es como un termómetro en que cuando vas subiendo tienes que inspirar y mantener inspirando hasta que llega arriba, y cuando empieza a bajar tienes que expirar 5 minutos. No más que 5 minutos. Tú fíjate qué ejercicio. Vas a ver lo difícil que es mantener la atención 5 minutos. Es que es difícil mantener la atención. Es el problemón hoy, la atención. Hace justo una reflexión, dice, bueno, que le ha encantado la charla, y una reflexión sobre lo que decías de las noticias negativas, es decir, el daño que se ha hecho con el caso de AstraZeneca, todo el día bombardeando con la incidencia que tenía en problemas de gente que había sido vacunada. Es verdad, porque al final cualquier otro medicamento tiene una incidencia mucho más negativa y nadie se piensa o se plantea si va a tomar una aspirina porque le duele la cabeza. Totalmente. Leer la prescripción de cualquier antidepresivo, cualquiera, de todos los que hay en el mercado, en cualquier caso hoy hay un Orfidal, tienes un... Leer los efectos secundarios y no te tomas la pastilla. Bueno. Es increíble. Pregunta Javier Martín que ante situaciones muy difíciles las personas pasan un duelo. En tu opinión, ¿eso es compatible con la actitud positiva o hay que intentar luchar contra ello? No, hay que pasar el duelo. Lo que pasa es que tienes que intentar pasarlo lo antes posible. El duelo son 5 etapas, está muy estudiado, y lo que tienes que llegar es a la aceptación. Porque cuando llegas a la aceptación es cuando encuentras tranquilidad. Pero hay que pasarlo, evidentemente. La emoción negativa, la tristeza, esa depresión que te va, esta furia que te viene, son etapas del duelo y hay que vivirlas. Yo lo que digo es intentar que no sean como el teflón, no engancharte a ellas. Porque el chimpancé se agarra a ellas y disfruta con las negativas. Dice María, perdón, a ver, Alejandro, no tenemos micro, pero habla alto. ¿Qué porcentaje de la población es optimista? A ver, Alejandro pregunta cuánto porcentaje de la población es optimista o positiva. Pues yo no lo sé, pero por ejemplo, muchos de los empresarios que conozco, y hoy hay dos muy importantes, pero muy importantes, escuchando esta charla, son hiper positivos. Pero positivos inteligentes, positivos conscientes. No es el boca chancla de todo bien y no pasa nada y esto es... Es ver la realidad, pero tú la realidad la puedes ver de muchas formas. Tú imagínate que tienes cataratas. Cuando tienes cataratas ves la realidad a través de tus ojos, pero la ves deformada y es la que ves. Nosotros con herramientas de positivismo lo que queremos es como limpiar el globo ocular, quitar la catarata y que veas la realidad, y la realidad muchas veces son problemas, pero es que un problema muchas veces es una oportunidad. Preocupación, tú le quitas el y que se convierta en ocupación. Ahora, ¿cuánta gente hoy? Pues yo porcentaje no te puedo contestar. Creo que cada vez menos, pero ¿cuántos habéis contestado? Me quedé con eso. A ver, si alguno tiene 5 en el chat que conteste 5 síes al test de Hans Rosling, del médico sueco. ¿Alguno aquí conseguisteis 4? Enhorabuena. Aquí tenemos a alguien que... Yo 3, yo tenía 3. 3 está bien. Justo ha suspendido de forma abrumadora. Le toca limpiar la mente. No, dile, tranquilo, esto se ha hecho en el foro de Davos, entre muchos otros foros, ¿eh? Y yo aquí, en este foro, que sé que también hay consejeros, le invitaré a que haga este test a los consejeros de las empresas. En Davos se les hizo 13 preguntas a los presidentes de los países más ricos del mundo. 5 de ellas eran estas que os he puesto aquí. Hay otras 8 que aparecen en la primera página del libro. ¿Sabéis cuántas acertaron de las 13, incluyendo estas? Sí. 3. Los presidentes de los países más ricos de la Tierra. Se le ha hecho premios Nobel. La media en premios Nobel es 5. Es el instinto de negatividad. Pero es por eso, porque lo que nos informan es lo malo. De AstraZeneca no te cuentan cuando salía AstraZeneca que toda Inglaterra se ha vacunado con AstraZeneca y no serán tontos los ingleses. Porque si no dirían, habrían parado de inmediato. María se ha desconectado, pero dice que en una diapositiva decías que el positivismo depende de 3 factores: genética, circunstancias y voluntad.
Aproximadamente, ¿cuál dirías que es el porcentaje afectado por la genética? Que muy buena, Charlie, muchas gracias. Por la genética hay una médica, lo que pasa, el nombre es ruso y muy complicado de decir, pero en los estudios que ella tiene dice que más o menos el 50% es genética. Ella considera más o menos el 10% es circunstancias, el 40% es voluntad, es actitud. Actitud, ¿sabéis por qué es fundamental? De nuevo, trabajando con empresas. Había una frase que trabajando con el ejército me decían que las organizaciones te contratan por tus aptitudes, con P. Las organizaciones te echan por tus actitudes, con C. Es decir, contratamos a la gente por el currículum, por los idiomas, por lo que saben, pero es que lo que valoramos muchos empresarios y cada vez más, yo de siempre, a mí el currículum hoy no me dice nada, nada. Ya les formaremos. Ahora, la actitud es que es clave. Yo quiero gente que sea positiva, que sea optimista, que sea proactiva en el sentido de Frankel, no hiperactiva. Gente que aporte, gente que te haga reír, gente con la que lo pases bien, que la vida es muy breve. Y es muy triste estar todos serios, solo centrado en productividad y en resultados. Yo tenía a mi mejor amiga, clasificaba a las personas en dos tipos. Las personas plomo que te arrastraban al fondo y las personas corcho que te llevaban a cualquier parte. Y es verdad, pues al final son las tóxicas y las tónicas, ¿no? Totalmente. Pues a mí me gusta también rodearme de tónicas y tónicos. A Joaquín dice que mientras te escuchaba le han mandado el SMS para vacunarse. Le ha faltado tiempo para confirmar la cita y que cree que le has pasado positivismo. Siempre positivo. Pues nada, Joaquín, enhorabuena y ya nos contarás que no te dé reacción. Bueno, pues nos siguen felicitando por la charla tan magnífica. No sé si aquí en la sala alguien quiere hacer alguna pregunta más o alguien se anima de los que nos continúan conectados escuchando. Mira, yo hay una que, si puedes volver a la presentación, me había guardado 4 cositas. Tenemos algún minuto, ¿no? Si quedan 7 minutos. A ver, espera un momentito. Y una va a ser un examen mientras la busca de nuevo. Esa es una excelente pregunta, excelente, y no es tan fácil de contestar. Ahora, yo te lo voy a poner sencillo, porque en MRC, como es algo que trabajamos, vuelvo a invitaros a asistir a nuestro taller Cómo manejar gente difícil. Hay 12 tipologías de personas. En eso que decías tóxicos, tónicos, hay 12 tipos de personas tóxicas, y todos los que estamos aquí tenemos un componente tóxico. Lo primero que tienes que hacer es conocerlo, autoconocerte, autoconocimiento. Saber, joder, qué tipo de chimpancé. Yo lo llamo los 12 monos, y no es la película. Pero lo que te damos ahí es estrategias para manejarlo. ¿Cómo me manejo con el quejica? ¿Cómo me manejo con el tanque, el que te grita, el que te amenaza? ¿Cómo me manejo con un sabelotodo? O con uno peor todavía, que es el enteradillo. Mira, yo os preguntaría, ¿tenéis gente difícil en vuestro entorno? A ver, ¿cuántos? Levantad la mano. Pensar gente difícil es si tienes una cena esta noche y te dicen viene tal persona y te han dado la cena. ¿Lo tenemos o no lo tenemos todos? Yo creo que todo el mundo. Todos. Ahora, yo cuando hago conferencias, y puede haber 100, 200 personas y hago esta pregunta, 200 manos. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos consideramos difíciles? Y ahí hay pocas manos. Depende del momento. Sí, pero todos somos tóxicos y todos somos tónicos. Depende del momento. Por eso. Pero es bueno autoconocerte. Claro. Lo triste es que hay mucha gente que no es consciente. El enteradillo no es consciente que es un enteradillo. ¿En qué diapo tenías lo que ibas a comentar? Ah, no, es al final del todo. Me lo puedes pasar al final, sí. después del muchas gracias. Aquí vamos. Entonces, contestando a la pregunta, hay un taller muy bonito. ¿Hay algún libro? Hay un libro, lo que pasa es que está descalificado ya, no se edita, que se llama La Gran Conexión, que te habla también de cómo hacerlo. Entonces, aquí las dos vías es que la otra, el difícil, cambie, pero eso no está en tu mano. Y la otra es que tú utilices algo diferente de lo que utilizas hasta ahora con esa persona. Pues si haces lo mismo, el resultado es el mismo y él no cambia. Aquí está, Manuel.
Entonces, mira, esta es una estrategia muy divertida y te lleva 2 minutos. Fijaros lo que se ha descubierto, que igual que la mente influye en el cuerpo influye en la mente. Es decir, si yo estoy contento, es normal que sonría, ¿o no? Pensarlo. Cómo influye el momento, como decías, Carmen. Estás alegre y sonríes. Estás triste y pones cara de triste, ¿eh? Bueno, pues este es el ejercicio del bolígrafo, del lapicero. Cuando estés triste, párate 2 minutos. Ponte el bolígrafo en la boca y ponlo de esta forma, como estáis viendo ahí. De forma que estés sonriendo de forma artificial. No es una sonrisa genuina, estás triste. Manténlo 2 minutos, porque los neurotransmisores te cambian y te pones contento. Igualmente, hacer la prueba contraria. Estás ahora alegre y ponte el lapicero entre el labio y la nariz, frunciendo el ceño. 2 minutos, vas a ver qué te pasa. Mejor no lo hagáis, esto último. Pero esta sería una de las diapos cuando me dicen, oye, ¿y un remedio así rápido? Y digo, este ejercicio. Lo del vaso de agua me gusta mucho. Si yo os preguntase qué veis ahí, ¿qué creéis que me contesta la mayoría de gente? Hay un vaso. Sí. ¿Y ese vaso os dice algo? Un vaso de agua bastante lleno. Bastante, esa es la optimista. El pesimista diría bastante vacío. No vamos por ahí. Tú fíjate, este vaso, si yo os preguntase qué pesa, ¿qué podríamos decir que pesa? Un vaso medio lleno de agua. 200, 250, 300 gramos. Bueno, pues el peso es relativo. Si yo lo sostengo 1 minuto, el vaso, no pasa nada. Si lo sostengo así durante 1 hora, el brazo me empieza a doler. Si lo sostengo así durante 1 día, se me entumecen los músculos, sufro. Los problemas es como el vaso. Si tú tienes un problema, una emoción negativa, estás triste, pasando al duelo, y es 1 minuto, no pasa nada. Si es 1 hora, te empieza a doler. Pero cuando es más, empiezas a sufrir. Entonces, intentar esa analogía con el vaso a mí me gusta mucho. Y luego el último examen que os quería hacer, bueno, si alguien quiere hacer, tenemos un par de test muy interesantes. Uno lo hacemos muchísimo con empresas, con organizaciones, y es, evalúas online, es un test canadiense, tu inteligencia emocional. No es el IQ, el cociente de inteligencia, el lógico, el que hemos conocido muchos de mi generación. Este lo que te mide es el cociente emocional, que es un factor de éxito y de felicidad mucho más importante que el otro. El segundo que tenemos es, bueno, esto es un entrenamiento, esto lo paso rápido y no la tengo aquí. El examen no lo tengo. Oye, pues nada más. Yo creo que el tiempo son y 14. Sí, yo creo que estamos en tiempo. Bueno, yo quiero darte las gracias porque he disfrutado muchísimo de la conferencia. Soy positiva y me voy ya eufórica porque me voy con las pilas cargadas y me gustaría terminar pues con dos reflexiones de cosas que has mencionado. Valorar lo que tenemos. Yo creo que es muy importante valorarlo. Me estaba acordando de la canción de Serrat, de no hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amargo que aquello que perdí. Qué bonito. Y es verdad, porque al final es lo aspiracional frente a cuando pierdes, ¿no? Pues yo valoro muchísimo el tener un colectivo para el que trabajo como el de Alumni. Eso es de agradecer y sobre todo me siento muy afortunada. Y luego la gratitud. Pues gracias, gracias, gracias y millones de veces gracias por estar ahí, por acompañarnos, por vuestra lealtad, pues vuestra fidelidad y por apoyarnos. Y bueno, seguiremos con este ciclo el próximo curso y a lo mejor vienes y nos cuentas otra cosa. Seguimos en contacto y os esperamos en las actividades que tenemos todavía preparadas hasta que finalice el curso en el mes de junio. Gracias, gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Carmen.